Buenos días, hermanos. Estamos listos para nuestra enseñanza del día de hoy. Y estoy muy agradecido con el Señor por permitirme compartir nuevamente su palabra. Así es de que vamos a iniciar esta mañana y vamos a darle gracias a Dios con todo nuestro corazón que Él nos permite escuchar su palabra. Padre amado, agradecemos tanto tu amor, tu bondad. Te agradecemos tu fidelidad en este tiempo porque nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo, Señor. Ahora que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Padre, y que tu palabra nos transforme, Señor. Gracias, Padre. Hoy valoramos tanto tu palabra y te damos gracias, Señor, que podemos escucharla y puede producir en nosotros, Señor, un fruto apacible de justicia. Padre, queremos seguirnos entrenando, queremos seguir viviendo el proceso y corriendo la carrera con fidelidad, porque te amamos, Señor. Te damos gracias y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, siguiendo con nuestra serie Nehemías, vamos el día de hoy a abordar dos capítulos muy interesantes. Y es justo en el segundo capítulo que vamos a estar mirando, en donde al fin el pueblo culmina la obra. Es maravilloso saber cómo Dios cumple sus promesas, hermanos, y es algo de lo cual tú y yo deberíamos estar siempre agradecidos. Debemos estar siempre agradecidos porque Él cumple su palabra y la obra, la buena obra, dice su palabra, que Él comenzó, la cumplirá en ti y en mí. Y quiero que tengas esa esperanza en tu corazón siempre. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 y vamos a continuar con la historia de Nehemías. Si recuerdan, en el capítulo anterior, en el capítulo 4, hablamos de las maquinaciones de Satanás. Hablamos de cómo el enemigo va a intentar burlarse de nosotros, va a despreciar la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero tú y yo necesitamos ser diligentes, necesitamos poner nuestros ojos en el Señor y no caer en el engaño, no caer presa del enemigo. Dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es de que él va a devorar a todos aquellos que se dejen engañar. Y confío en el Señor que Él te va a dar la fuerza, la sabiduría. Decíamos la semana pasada un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para poder prevalecer y poder permanecer firme en contra de las acechanzas del diablo. Cuando somos fieles al Señor y creemos en su palabra y nos mantenemos firmes, es ahí, hermanos, cuando el enemigo huye. Él tiene que huir, no hay necesidad de hablarle ni de reprenderle, simplemente vivir en obediencia, vestidos con la armadura del Señor, y eso es a lo que estamos llamados. Me dio tremendo gusto el día de ayer poder compartir con los varones de la iglesia la enseñanza que estábamos teniendo los sábados, y fue de gran bendición porque pues es justo lo que yo decía hace 8 días. Son los jefes de familia, las cabezas del hogar, aquellos que tienen que ponerse y posicionarse y colocarse en el lugar que Dios nos ha dado, y ejercer el rol que también el Señor nos ha dado. Así es de que es una bendición, amigos, hermanos, varones. Les amo en el Señor y les animo a perseverar en esta gran labor que tenemos. Así es de que, continuando con el capítulo 5, es muy curioso este capítulo. Y si ustedes lo pueden leer en su Biblia, el título de este capítulo dice abolición de la usura. Usura pues es un robo que se hace de manera deliberada y de manera ventajosa. Y es increíble darnos cuenta cómo, a pesar de la situación tan deplorable en la que estaba el pueblo de Israel, ellos pudieron sobreponerse y terminar la construcción de los muros. Pero este capítulo abre un pequeño paréntesis para atender un problema que se estaba dando en el pueblo, y vamos a descubrirlo el día de hoy. Vamos a leer verso 1, dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos.
Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado. Fíjate, pon atención. Hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Estos primeros 3 versículos presentan el problema, presentan la problemática que se estaba dando aquí. Resulta que en el pueblo judío había pobreza extrema a tal grado que dice aquí que había algunos que habían pedido prestado, pero ojo para qué. Dice, habíamos pedido prestado para comer, número 1, y número 2, para vivir, es decir, para suplir las necesidades básicas. Cuando hablamos de las necesidades básicas de los seres humanos, hermanos, estamos hablando de, obviamente, un techo, vivienda, estamos hablando de comida, alimentación, cuestiones que creo que también son básicas, es la educación, y estos 3 aspectos, podríamos decir que son las necesidades básicas que se requieren en el hogar. Ahora, en esta época obviamente no podemos incluir educación, bueno, pues porque no había escuelas, los papás eran los que asumían ese compromiso y ese rol. Pero quitando y haciendo un poquito de lado la escuela, las 2 grandes necesidades básicas del ser humano, que es tener un techo donde dormir y tener alimento para llevarse a la boca, ni siquiera para esas 2 necesidades básicas podían tener, ya deja tú en plenitud, sino en nivel básico. A tal grado que dice que habían tenido que pedir prestado. Y luego en el verso 3 quiero que te des cuenta la gravedad del asunto. Dice, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Es decir, la propiedad, cosa que el Señor estableció desde Levítico, en Deuteronomio, estableció todas las leyes de comportamiento, las leyes incluso de propiedad y el derecho de propiedad de los judíos, del pueblo de Israel, se estaba perdiendo. El Señor es muy claro cuando Él demuestra su intención, hermanos, de querernos, de que quiere vernos bendecidos, de que quiere vernos prosperar. Aún en esta tierra, aún en lo terrenal, el Señor tiene ese deseo. No estoy hablando de que su deseo sea que seamos grandes ricachones, empresarios. Miren, de eso ya hablamos mucho. Creo que hay un pasaje que nos deja claro cuál debe ser el equilibrio, ¿no? Ese pasaje donde dice, Señor, no me des tanto que me olvide de ti y no me permitas tener tan poco que me queje de ti, ¿no? Parafraseando un poquito ese pasaje. Ese tema creo que lo hemos abordado y lo hemos ya gastado mucho. Entendemos que si el Señor nos permite tener en abundancia y en plenitud, es para bendecir a otros. Ese es el objetivo del cual debemos aprender, que cuando el Señor nos bendice y nos prospera en lo material, es para que podamos bendecir y sembrar en otros, no para nuestros placeres egoístas o para hacernos sentir mucho. Y en este capítulo se estaba abordando un problema serio. No nada más es que habían pedido prestado, sino que ya estaban empeñando sus propiedades. Y eso ya era una situación mucho más grave. Dice después en el verso 4, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. O sea, además se estaba cobrando un tributo para el rey Artajerjes, el rey persa. Entonces, tampoco tenían para pagar esos tributos. Ellos eran un pueblo esclavo, eran un pueblo que estaba sujeto
a la autoridad de Persia y obviamente pues debían un tributo. Pero si no tenían para comer y ya habían estado empeñando sus terrenos, sus propiedades, sus campos, sus viñas, ¿cómo iban a tener para pagar tributo? Entonces, por esta razón es que la situación era grave. Ahora quiero que veas luego el 5. Dice, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Esto sí es el acabose. Y ahorita te vas a dar cuenta de la gravedad del asunto. No nada más era pobreza para la pobreza a tal grado de que había hambre y escasez en cuestión de vivienda y de comida. No nada más era que habían ya empeñado sus tierras para pagar tributos, o habían estado pidiendo prestado, empeñando sus tierras para pagar tributos, sino que a razón de que habían empeñado sus tierras, no tenían manera de estar generando ingresos tampoco, a tal grado que habían terminado por vender, por así decirlo, o por poner en esclavitud a sus hijos. Ahora, el Señor fue muy claro respecto a todo este problema que se está viviendo en este momento. El Señor fue muy claro. Y el Señor estableció parámetros para que lo que estaba pasando hoy en este tiempo no pasara. Por eso es que en el verso 6 dice que Nehemías se enojó en gran manera. Quiero que leamos. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a sus hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y ustedes venden aún a sus hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Número 1, cuando Nehemías se enoja en gran manera, dice que él meditó y reprendió a los nobles y a los oficiales. Y averiguando más a fondo, estos nobles y estos oficiales eran aquellos que no habían querido estar trabajando en la obra del muro. Yo no sé si tú recuerdas, estaban los coatitas y había por ahí unos jefes, dice, de los coatitas, es decir, los principales, los oficiales, los líderes de ese grupo dentro del pueblo de Israel, que no habían querido participar. Y recuerda que la razón es porque estaban aliados con Tobías. Ahora, estos hombres que en su corazón había maldad y había perversidad, ellos estaban aprovechando de la situación que vivía el pueblo para oprimir a sus propios hermanos. Y esto es muy grave porque Nehemías empieza con una pregunta y les dice, ¿están exigiéndole intereses a sus hermanos? Cuando el Señor claramente había establecido que no se podía exigir interés alguno en un préstamo. Era prohibido. Estaba prohibido por el Señor cobrarle intereses a sus propios hermanos, y más si estaban obviamente en esta situación de pobreza. Cuando hablamos de un préstamo, cuando alguien recurre a nosotros para pedirnos algún préstamo, entendemos que la razón es porque se está viviendo una situación crítica. Se está viviendo una situación de escasez en donde es necesario recurrir a un hermano y pedir prestado. Incluso había leyes en donde se decía que cada 7 años era el año de la remisión, en donde todas las deudas quedaban perdonadas, en donde si se tenía que ofrecer a un hijo en esclavitud, o tú mismo te ponías bajo esclavitud porque tu necesidad era tan grande que tenías que acabar siendo esclavo de alguien y tenías que irte a vivir a la propiedad de esa persona y literalmente vivir bajo su cuidado y su sustento, había la posibilidad de que al 7º año te dejaran libre.
Era una ley que Dios había establecido. Y esta ley, literalmente, estos hombres perversos que eran parte del pueblo de Israel, que Nehemías dice que eran, aquí dice el versículo, los nobles y los oficiales, ellos estaban pasando por alto este mandamiento del Señor. Obviamente estaban trayendo un agravio y una opresión innecesaria a sus propios hermanos. Ahora, recordemos que el pueblo de Israel se aleja de Dios, se aparta 70 años antes, y a causa de este tipo de cosas y muchas otras más, muchos otros pecados y transgresiones a los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor había establecido, esa era la razón por la cual estaban en cautiverio. Ahora ya habían estado trabajando en el muro, estaban a punto de terminar la obra de reconstrucción del muro en vista de que fueran nuevamente una nación próspera y que el Señor empezara a respaldarlos nuevamente para que se levantaran del polvo, pero seguía habiendo este tipo de cosas. Entonces es algo absurdo, por lo cual Nehemías se enoja tanto con estos gobernantes y los convoca en una asamblea y les reprocha y los reprende duramente y les dice, vamos a seguir leyendo, verso 8, nosotros, según nuestras posibilidades, escucha, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Esto quiere decir que Nehemías les está explicando cómo él, incluso estando allá cuando él estaba con el rey Artajerjes en Persia, allá había sucedido también lo mismo. Había algunos de sus hermanos judíos que habían sido vendidos a esclavitud y él, de su propio dinero, él había pagado para rescatar a sus hermanos de la esclavitud. Entonces es increíble para él pensar cómo es posible que yo, que he ayudado a otros judíos, estando allá en otra tierra lejana, siendo cautivos, desterrados, y que cayeron en esclavitud allá, que yo allá haya hecho el esfuerzo de sacarlos de esa esclavitud, pero ustedes aquí, que son pueblo, que son hermanos, que no estamos hablando de gente, que no estamos hablando de los persas, que es una nación pagana, que ellos están habituados a proceder de esa manera. De ellos se entendería. Es entendible que, imagínate Nehemías pensando, es entendible que yo, Nehemías, tenga que ir a rescatar de la esclavitud a mis hermanos judíos de los persas. Pero lo que no es entendible es cómo es posible que aquí ustedes, siendo hermanos, estén siendo capaces de oprimir al pobre y al menesteroso. Hay muchísimos salmos y muchísimos pasajes que hablan de cómo Dios defiende a los pobres y defiende la causa de los menesterosos. Hay un pasaje incluso donde me impacta mucho porque dice que cuando venga un pobre o alguien que esté en una situación crítica a pedirte prestado, dice que le des con liberalidad y que no te rehúses, porque si no, esa persona puede clamar a Dios y sobre ti puede caer un agravio, puede caer una consecuencia por haber sido mezquino. Ahora, ojo con esto, estamos hablando de pobreza, realmente pobreza, cuando hay una necesidad. Y eso es importantísimo, hermanos, que en nuestro corazón desarrollemos un corazón dadivoso, un corazón interesado por nuestros hermanos, no nada más por nuestros bienes personales. ¿Saben? Todo eso se va a acabar. Todo eso se va a terminar, no va a haber lugar donde lo podamos almacenar. Dios, cuando venga por nosotros en las nubes, no va a traer carrozas celestiales para llevarse todos tus tesoros, o llevarse tu coche, o tu casa, o tu ropa de marca, qué sé yo, ¿no? A veces ponemos nuestro corazón en cosas tan tontas y tan absurdas. Eso no va a pasar. Por eso es que debemos de tener un corazón siempre dispuesto a dar y poder ayudar a aquellos que están en gran necesidad. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. Recuerda que ellos se quedaron callados porque sabían que estaban mal.
Dice, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas, nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Él estaba diciendo, yo también, ya estando aquí, supervisando la obra de reconstrucción del muro, también yo les he prestado dinero, les he prestado grano para que ellos salgan adelante, porque están en gran pobreza. Entonces, cuando les dice quitémosles este gravamen, es dejemos de oprimirlos. No tenemos necesidad de oprimirlos. Dice el verso 11, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Es decir, Nehemías fue y les exigió y les dijo, ahora les pido que le devuelvan a sus hermanos de su mismo pueblo todo lo que les quitaron. Que tengan ese corazón dadivoso y misericordioso y de entender que estamos para ayudarnos, no estamos para oprimirnos. Y además el interés que les habían cobrado. De verdad, estos hombres oficiales y gobernadores habían actuado de una manera bastante cruel, bastante, ¿cómo se dice?, insensible. No habían tenido el corazón para poder ayudar a sus hermanos de la manera que Dios incluso les había establecido. Entonces Nehemías les dijo, todo se les regresa y además les van a regresar todos los intereses que les cobraron. Después sigue diciendo, fíjate cómo ellos responden. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, escucha la acción, y les hice jurar que harían conforme a esto. Es decir, Nehemías llama a los sacerdotes, las autoridades espirituales, porque quien debía dar esa guianza, obviamente en la parte espiritual, eran los sacerdotes. ¿Dónde estaban esos líderes espirituales que debían haber estado defendiendo el derecho, haciendo valer la ley de Dios? Era responsabilidad de ellos. Entonces llama a los sacerdotes también a manera de reprensión para decirles, no han estado haciendo lo que deberían estar haciendo. Imagínate qué terrible es esto. Es como si yo, como su pastor, yo me hiciera ojo de hormiga. Yo pasara por alto todos los pecados, pasara por alto todas las situaciones difíciles que veo que se están viviendo en sus hogares. Al conocer alguna problemática, es como si yo fuera tan desinteresado y que yo dijera, ¿sabes qué? Pues que hagan lo que quieran, ya saben. De mi parte, sería muy negligente, sería muy insensato de mi parte y hablaría muy mal de mí como un ministro de Dios, dando a entender, no me interesa ni el crecimiento espiritual, ni la vida espiritual de mis hermanos. ¿Sí me explico? Eso es una responsabilidad que recae sobre mí, y si no cumplo con mi deber, obviamente que va a haber una consecuencia también para mí. Por eso es que Nehemías llama a los sacerdotes y los hace jurar que esto se va a cumplir. Ahora después, fíjate el verso 13, dice, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Es decir, Nehemías de manera simbólica, a manera incluso de consecuencia, y podríamos decirlo como es, de maldición, porque en esta época seguía el pueblo rigiéndose bajo la ley, y recuerda que la ley, cuando no se cumplía, se caía bajo maldición. Entonces, cuando Nehemías se sacude y dice que sobre estos hombres que no quieran arrepentirse y regresar las tierras y regresar los intereses, sobre esos hombres malos, que caiga la maldición. Y que así como yo me estoy sacudiendo, ellos sean sacudidos. ¿Sabes? Se me imaginan las caricaturas en donde a veces se le agarra a un personaje de los pies y lo sacuden, y ¿qué pasa? Casi siempre le salen de los bolsillos todo el dinero, ¿verdad?
Y a eso se refería Nehemías. Cuando se sacudió, dijo, estos hombres, si siguen empeñados en su maldad, que sean sacudidos y que queden vacíos. Es decir, ahora que ellos pierdan todo. Eso es una ley que el Señor estableció. Y cuando el Señor estableció sus leyes en el Antiguo Testamento, Él fue muy claro y las consecuencias eran muy severas, muy duras y muy claras. Ahora, no quiere decir que las consecuencias son livianas y que el Señor ya se suavizó. No, es el mismo Dios. Y quiero decirte que cuando Dios en nuestro corazón detecta que hay egoísmo, que hay avaricia, que hay codicia, Él tiene sus maneras muy peculiares de tratar con nosotros. Así es de que, hermanos, el Señor al que ama disciplina, y si en tu corazón has detectado que hay este tipo de aprehensión hacia las cosas materiales, y si en tu corazón percibes que eres materialista y que amas el dinero, cuidado. Es momento de arrepentirse, es momento de clamar al Señor, porque va a haber momentos en donde, miren, el dinero ya no va a importar. El futuro que viene y los tiempos que vienen van a ser tiempos en donde el dinero va a ser lo menos importante. Literalmente vamos a estar luchando por nuestra vida espiritual, por mantenernos fieles al Señor en mucha opresión, en mucha persecución. Así de que desde ahorita empecemos a valorar eso, porque si no, el amor al dinero es lo que podría en algún momento ocasionarnos el ser infieles a Dios. Así es de que cuidado con eso, hermanos. Seguimos leyendo. Y me encanta cómo dice la actitud de la congregación. Dijo amén. Y recuerda que amén significa así sea. Es decir, que esto así se cumple. Y el pueblo alabó al Señor y obedeció. Sigo leyendo. Dice, también desde el día que me mandó el rey, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. Escucha, esos son los años que en la primera etapa Nehemías fue gobernador de Jerusalén, asignado por Artajerjes, 12 años en la primera etapa. Él después regresa con el rey nuevamente. Recuerden que él era copero del rey, era un muy buen puesto, que incluso le generaba a él recursos y ganancias muy buenas. Ser copero era un puesto altísimo. Y después de haber regresado con Artajerjes, después de unos años, Nehemías vuelve a regresar una segunda etapa a ser gobernador. Eso lo veremos más adelante. Pero fíjate, él dice que estuvo los primeros 12 años. Y en ese tiempo él dice, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Cómo es eso del pan del gobernador si él era el gobernador? Lo que está diciendo es que por orden del rey Artajerjes, los gobernadores que él establecía en cada provincia tenían que comer, por decreto del rey tenían que comer, ¿de dónde creen? De los tributos del pueblo. Entonces, cuando Nehemías dice que él no comió del pan del gobernador, él está diciendo, no cobré el tributo al pueblo. ¿Cómo voy a cobrar el tributo aunque el rey Artajerjes lo establezca y sea un derecho legítimo que yo tengo como gobernador? No lo voy a cobrar. Es una actitud muy similar a la que el apóstol Pablo tenía cuando él ejerció su apostolado. Él decía, tengo el derecho de cobrar el dinero para mi sustento. Estamos hablando de no para una Homer, no para una super mansión, ¿verdad? Estamos hablando simple y sencillamente para gasolina, transportarte, tener un coche decente, cualquier coche que tú tendrías y que tú quisieras tener, el mismo coche. Los ministros tienen derecho a eso, tienen derecho a comer la misma comida de calidad que tú compras o que a ti te gusta, la ropa, una vivienda digna como la que tú tienes, es igual. Pero aún, fíjate la actitud de Nehemías, dice, no tomé de ese derecho, igual que el apóstol Pablo. No les cargué la mano, no cobré ese tributo porque estaban en extrema pobreza. Y esa actitud me encanta porque tiene que ver con
el corazón dadivoso del que estamos hablando ahora en este tiempo. Fíjate qué más, otros datos interesantes. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Qué hermoso corazón tuvo Nehemías. Dice, también en la obra de este muro restauré mi parte, es decir, no me quedé nomás de mandoncito, ¿verdad? Me puse a trabajar, construí mi parte del muro. Y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Esta frase me impactó, porque cuando Nehemías dice, y no compramos heredad, se refiere a que en ese tiempo de pobreza extrema, había mucha gente pobre que todavía tenía sus terrenos y su heredad, pero que seguramente ofrecían todavía sus terrenos para tener algo que comer. Nehemías, con todo el recurso que generó estando sirviéndole al rey Artajerjes, él con la mano en la cintura se pudo haber hecho de terrenitos. Cuando estamos hablando de esto, es el típico negocio en donde viene alguien con necesidad, que está en un problemón y que se le vino encima un problema económico fuerte y tiene literalmente que rematar un terreno, tiene que rematar una casa, tiene que rematar un coche, ¿sale? Estoy hablando de que si a lo mejor una propiedad valía 3 millones de pesos, por necesidad va y la remata en 1,5 millones, por así decirlo, ¿no? Nehemías hubiera podido tener la capacidad y la solvencia de decir, pues es que ahora es mi oportunidad. Vine aquí, todos son pobres, unos que otros tienen que comer, están rematando sus terrenos, pues de aquí soy, ¿no? Pues me hago de todos los terrenitos, se los compro y ya tengo un futuro asegurado. Nehemías no estaba pensando de esa manera. Tú y yo debemos de tener también mucho cuidado de esta mentalidad y de esta actitud, obviamente entre nosotros como hermanos y como familia. No podemos desarrollar una actitud mezquina ni ventajosa, movida por la avaricia y la codicia. Es algo de lo que nos tenemos que cuidar, hermanos. Sigo leyendo, dice el versículo 16. También en la obra de este muro restauré, 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa, y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. ¡Qué impresión! Quiere decir que a pesar de todo, Nehemías ponía de su bolsa para que todos los días se comiera un buey, 6 ovejas, cada 10 días hubiera vino y se alimentara a 150 personas de su propio bolsillo. Escúchenme esto, hermanos. Yo no sé cuánto le han de haber pagado allá en Persia, pero se ve que el cuate había generado un buen recurso. Y yo no sé si tú comprendes esto, pero eso es ser sabio y eso es ser entendido de que lo que tú eres y lo que tú sabes y lo que puedes generar y de que lo que posees no es tuyo. Si en algún momento Dios te ha bendecido, es que debes y debemos entender que es para que Dios nos use en momentos de pobreza para otros. Es ahí en donde Dios nos puede usar para poder bendecir a otros hermanos. Y esto es una actitud increíble. Ahora, esto se puede hacer a cualquier nivel, hermanos. No tenemos que pensar o creer que yo necesito 3 millones en el banco para entonces, ahora sí ya puedo sembrar, ya puedo dar a otros. No, saben, yo recuerdo en la época de mayor escasez que vivíamos mi esposa y yo, Dios nos impactó tanto en esta área, siempre el Señor nos impactó en esta área de la economía, porque Él nos suplía día a día, y no te hablo que no fueron ni 1, ni 3, ni 5 años, te estoy hablando que fueron un poco más de 10 años que mi esposa y yo vivimos literalmente al día, por fe, con lo mínimo necesario.
Muchas veces no íbamos a llegar a la quincena y milagrosamente Dios siempre proveía con una despensa, una ofrenda, algo. Y en esa época mira que no pastoreábamos, servíamos al Señor con mucha pasión. Pero si algo aprendimos, hermanos, es que aún en esa época de pobreza, en esa época de escasez, el Señor nos ejercitó en dar, en sembrar. ¿Sabes? El tener poco no es una excusa para no sembrar en otros. Y te lo estoy diciendo porque yo lo viví. Y no es porque sea imposible, te lo estoy diciendo porque yo sé lo que es estar años con un par de zapatos. Años con un par de zapatos donde había que ponerle plastiquito porque ya tenía el hoyo. Y para que el calcetín no se rompiera, pues le ponías un pedazo ahí de plástico. O sea, a ese nivel. Los que nos conocen saben lo difícil que ha sido para nosotros. Entonces, en esa época mi esposa y yo siempre hicimos un compromiso con Dios porque Él fue el que nos enseñó este principio. No importa cuánto, tú y yo debemos siempre tener la actitud de poder sembrar en otros y darle a otros a pesar de nuestra escasez. Ya vimos también el apóstol Pablo, él da un ejemplo, no sé si recuerdas, él habla de aquellos que vivían en gran necesidad y que mandaron una ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Dice, ellos abundaron en su corazón. Es más una actitud, más el decir, ay, es que soy pobre, más bien a mí me tienen que ayudar. ¿No es eso? Tú y yo no podemos desarrollar una mentalidad de pobre basados en el dinero que tienes o basados en las cosas materiales que te pertenecen, porque no son tuyas, no te pertenecen. Y aún lo poco, mucho que tú pudieras tener es algo que también debe estar al servicio del Señor. Recuerdo una anécdota de un hermano, amigo mío, muy querido, vive en otro estado. Lo habíamos dejado de ver por años. Y estábamos justo en un momento difícil de tomar decisiones, de salir del lugar donde estábamos para empezar un proceso de aprendizaje y prepararnos para pastorear. Pero yo estaba muy dudoso, yo de verdad estaba muy dudoso en tomar la decisión, me costó mucho trabajo. Y entonces Dios puso en nuestro corazón irlos a visitar. Los habíamos dejado de ver ya hace algunos años, pero Dios puso en nuestro corazón irlos a visitar. A duras penas pudimos a completar para ese viaje, te hablo de gasolina, casetas, aunque no era muy lejos, los fuimos a visitar. Llegamos a su casa, matrimonio muy bonito, muy hermoso, siempre han sido un ejemplo para nosotros, y estaban ahí sus hijos pequeños. Llegamos con toda la familia, literalmente allá, nos hospedaron en su casa, nos atendieron, nos dieron de comer, nos sirvieron, fue algo increíble, y ahí Dios me confirmó que debíamos tomar la decisión, una de muchas confirmaciones, porque como le pedía al Señor confirmaciones, ahí el Señor a través de ellos nos confirmó. Ellos no sabían la situación a fondo, pero Dios nos confirmó a través de ellos que debíamos salir ya y empezar a prepararnos. Después que regresamos, pasaron más meses, calculo como unos 4 o 5 meses, y seguimos en contacto con ellos, y recuerdo que yo le decía, salió al tema esta cuestión de la economía, y yo le preguntaba a este amigo muy querido, le decía, sabes, me está costando trabajo porque no hay dinero, ¿no? Y si nosotros queremos servir al Señor, pues de algún modo vamos a necesitar recursos. Y sabes, él me platicó que cuando yo le llamé para ir a su casa, dice él que Dios le habló a su corazón. Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? Ahora que vengan Daniel y Pichi, tú y tu esposa se van a hacer cargo de ellos. No quiero que ellos, cuando vengan acá, gasten en nada. Ellos no sabían nuestra situación económica, pero fíjate lo que él me contó. Él así me lo contó sin saber nada. Me dijo, cuando ustedes vinieron, Dios me dijo que yo y mi esposa nos íbamos a hacer cargo al 100% de sus necesidades. Francamente, Pichi y yo íbamos preparados, llevábamos ahí un dinerito calculando los gastos de comida, porque les íbamos a hacer gravosos al llegar con toda mi tropa, a llegar ahí, aunque eran chiquitos mis hijos, siempre han sido de buen diente. Entonces llegamos ahí, y recuerdo que fuimos al súper, y queríamos pagar y comprar despensa, y él me dijo, no,
no. Así cada cosa que yo quería pagar, él todo el tiempo me dijo no, 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 no. No me decía por qué, solo me decía que no. Estuvimos ahí, calculo yo, 2 días al parecer. Y cuando él me confiesa esto, me dice, ¿sabes qué? Yo obedecí al Señor porque yo he aprendido a que todo lo que él tengo es de él. Ellos vivían, les había estado yendo bien, pero no sabíamos tampoco su situación económica. Y resulta que él hacerse cargo de nuestras necesidades y de sustentarnos esos 2 días en su casa, eso ocasionó que ellos en su cuenta de banco se quedaran en cero. Ellos se quedaron en cero. Yo recuerdo que nos regresamos un domingo y él me cuenta que el domingo que nos regresamos en su cuenta de banco estaba en cero. Y obviamente, como habíamos tantos en su casa, el refri se había quedado vacío. Imagínate qué increíble, qué nivel de obediencia, qué nivel de sensibilidad. Y eso es algo que marcó mi corazón profundamente cuando él me lo contó. Y después él me cuenta el testimonio y me dice, pero nos fuimos, porque ese día yo me fui temprano el domingo, yo me regresé a México, no me quedé a su congregación y él ya se fue a su congregación. Yo me regresé temprano. Todavía nos dejaron ahí un desayunito y todo. Creo que fue lo último que nos prepararon. Y ya que yo me voy a México, él me cuenta el testimonio de que ellos ya tenían 0 pesos en la cuenta. Ellos tenían el refrigerador literalmente vacío. Y cuando se van a la congregación, pues ellos acaban su reunión y ya se están despidiendo de los hermanos para regresarse a su casa. Pero él en su corazón decía, Señor, pues fue una bendición. Gracias a Dios que pudimos comer espiritualmente, porque vamos a llegar a casa y no va a haber nada que comer. Así esa fue su oración de agradecimiento, no de queja ni de reproche. Te lo cuento esto porque es algo que marcó mi corazón profundamente. Cuando él me cuenta esto, yo literalmente estaba llorando y entonces me dice, pero te confieso que cuando nos despedimos, dice, al final estaba casi prácticamente vacío el auditorio, había un matrimonio afuera esperándonos, dice, y en cuanto nos vieron, nos dijeron, no se vayan por favor, los queremos invitar a comer. Los invitan a comer, se los llevan a un lugar, wow, así de agasajo, ¿no? Él me lo contó así, pues nos tenemos una confianza, somos amigos muy queridos. Dice, nos dimos un agasajo y al final todavía saca un sobre y me da y me dice, Dios puso en mi corazón darte esta ofrenda. Imagínate qué elección tan grande. Ahora, nuestra vida, mi matrimonio, nuestra familia, así ha sido. Todo lo que hemos vivido, así ha venido siendo siempre. Y tomo tanto tiempo, hermano, solo para decirte que mi esposa y yo hemos experimentado la gracia de Dios respecto a esta cuestión material. Sabes, nunca, a partir de todas esas lecciones que Dios me ha dado, nunca he estado preocupado por el balance de mi cuenta de banco. Nunca, te prometo que nunca. Sí he estado de repente preocupado y afligido ahora con tantas responsabilidades con la escuela y las finanzas. He estado muy preocupado por eso, pero no por el sustento, ni mío, ni de mi casa, ni de mi familia, ni de mis hijos, porque sé que Dios provee. Porque Él cumple su palabra cuando Él dice que no va a haber justo desamparado, ni su simiente, ni sus descendientes que anden mendigando el pan. Pero sabes, yo veo que Dios es fiel y a veces tú y yo no somos fieles, somos infieles porque no tenemos la capacidad, a pesar de la escasez, de sembrar en otros. Y eso es algo que nos debe de caracterizar, hermanos, porque no sabemos, te repito, cómo van a ser los días por venir. Así es de que seamos fieles al Señor en esta parte también. Y si hay algo en lo cual debas arrepentirte, entrégale al Señor esta área económica, esta área de lo material también, al Señor. Voy a seguir leyendo para terminar esta sección y después pasar a la última y terminar. Dice después en el verso 19, ¿cómo termina Nehemías? Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Él no estaba diciendo, acuérdate Dios cómo he dado mi diezmo, Él no estaba diciendo, acuérdate cómo he ido a sembrar a todos los hermanos.
Porque se me hace, perdón, lo voy a decir, se me hace una estupidez esa enseñanza donde dice que cuando uno diezma y que cuando uno siembra en otros, le estamos metiendo dinero a la cuenta del cielo. Para que en el momento que tú quieras vas a tener ahí tus miles o tus 10,000 o tus cientos de miles de pesos disponibles para gastar en lo que tú quieras aquí en la tierra. No es así. Nehemías no estaba diciendo, no le estaba haciendo manita de puerco, Dios, ya pacté contigo, ya sembré 10,000 pesos, ahora me cumples y me das una camioneta del año. Eso es una tontería, hermanos. Uno no pacta con Dios y uno no condiciona a Dios y no le anda diciendo, no le anda haciendo manita de puerco, ya diezmé, ya le di a otros, pues ahora ¿cuándo voy a ver yo, Señor? ¿Qué onda? ¿No? Casi exigiéndole. No seamos insensatos. Nehemías dijo, acuérdate de mí, Señor, y todo lo que hice por este pueblo, pero él estaba viendo el futuro, ¿me explicó? Él estaba pensando en la esperanza que tenemos. Eso es vivir por fe y vivir para fe, hermanos. No pensar en un beneficio personal, terrenal. No, eso no es en donde deberíamos poner nuestros ojos. Nehemías sabía que todo lo que había ganado en Persia, de hecho sabía que su puesto, yo creo que ahora ahí él ya entendía que haber ganado tantos recursos y dineros había sido para poder venir a Jerusalén y él poner esos recursos. Eso es tener una mentalidad del reino, saber que no va a ser un reino terrenal, sino saber que estamos sembrando para que el reino de Dios crezca y sus planes se cumplan siempre. Ahora, después de esta gran victoria, donde Nehemías persuade a los oficiales y a los gobernadores, viene otra vez oposición. Y esto yo te dije la vez pasada, les dije, hermanos, acostúmbrense a la oposición. Capítulo 6, vuelven las maquinaciones de estos hombres perversos. Ya no voy a leer todo el capítulo, pero solo algunos versículos importantes. Quiero que vayamos al versículo 1. Dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque en aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra porque cesaría la obra dejando yo para ir a vosotros? Dice después que estuvieron insistiendo una y otra, 4 veces. La última vez dice que le mandaron una carta abierta. Le habían mandado las primeras cartas, se acostumbraba a mandar un sobre cerrado con un sello oficial de gobernador, porque todos estos hombres eran gobernadores. Pero la última carta, me llamó la atención averiguar esto y descubrirlo, dice que la última carta venía abierta. Y lo que significa una carta abierta es que es una carta donde la información que viene en la carta ahora es de conocimiento público, además de que habla de un desprecio, porque no viene sellada, es decir, no te tengo el respeto de mandarte una carta sellada, cerrada con el sello oficial de gobernador. No, te estoy mandando una carta en donde te estoy exhibiendo y en donde te estoy acusando. Y de hecho esa carta es lo que decía, se oye, Nehemías, que tú te quieres convertir en el rey y que te quieres rebelar contra el rey de Persia. Imagínate tú si realmente Nehemías tenía en su corazón eso. Por supuesto que no. Y él simple y sencillamente se sacude esa carta, esas palabras y dice, pues no, lo que estás diciendo es mentira. En la versión Nueva Traducción Viviente me encanta cómo dice, lo que estás diciendo lo inventas tú y es puro cuento. Entonces, ¿sabes? No dejes que Satanás te venga a cuentear. No dejes que el enemigo quiera venir a atacarte con pensamientos equivocados. Recuerda que los dardos de fuego del enemigo, él los va a estar lanzando constantemente. Él va a utilizar cantidad de personas que van a querer venir a decirte que lo que estás haciendo está mal, te van a querer venir a desacreditar, te van a querer hacer dudar y temer de la obra que Dios te ha mandado a hacer. Pero no temas de
de estas amenazas, porque el Señor está contigo. Además dice que le pagaron a una persona para que le profetizara a Nehemías. Lo querían persuadir de que Nehemías se fuera a esconder al templo. Y sabes, Nehemías, él sabía perfectamente bien que el templo no era para esconderse. Ellos querían que Nehemías fuera y profanar incluso el lugar, no sé si el lugar santísimo, el lugar santo, y se fuera a meter allá al rincón en el templo para que después tuvieran algo que decir en contra de él y lo desacreditaran. Va a haber mucha gente, te lo digo por experiencia, va a haber mucha gente que va a hablar mal de ti, te va a desacreditar con otros. ¿Sabes? Lo triste de esto es que muchas veces pareciera ser que va a funcionar, pareciera ser que otras personas van a escuchar esos malos comentarios, los van a creer, te van a atacar, te van a señalar, te van a tachar o etiquetar. Y sabes, a pesar de eso hemos comprobado que la obra de Dios no se va a frenar, porque Dios es el que nos defiende. La fama que tenemos no es nuestra fama. Estamos procurando morir y hacernos a un lado para que lo que se ve en nosotros sea la fama de Cristo. Entonces, si tú estás luchando para que Cristo sea famoso a través de la obra que Él hace en ti, que lo que la gente vea en ti sea Cristo y Él reconozca la obra de Cristo, eso es hacer famoso a Cristo. Si hablan de ti, gloria a Dios, vas por buen camino. Si te atacan a ti, qué bueno, eso te va a formar en tu corazón, pero que no se forme o no se genere un rencor ahí. Despójate de eso, ríndele al Señor tu servicio, tu amor, tu fidelidad, tu pasión. Perdona a todas esas personas que te quieren atacar o agraviar y tú continúa siendo fiel al Señor, exaltando su nombre y manteniendo la buena fama de su nombre. Porque a eso somos llamados, más que a defender nuestra dignidad. La dignidad humana no sirve para nada. No tenemos dignidad porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la única dignidad que hoy tenemos es que Cristo nos ha hecho sus hijos. Así es que si te atacan a ti, están atacando a Cristo y Él va a tomar cartas en el asunto y Él te va a defender. No temas. ¿Sale? Le dijeron constantemente a Nehemías, vendrán a matarte, y él no se la creyó. Verso 14, él vuelve a orar y dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Y llegamos al clímax del libro de Nehemías. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que yo había hecho esta obra. ¿Eso dice? ¿Qué dice ahí en tu Biblia? Y conocieron, escucha, que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Qué impresión, me encanta y me fascina el corazón de este hombre. De verdad, hermanos, te animo a que todo lo que tú hagas, lo hagas para el Señor. Todo lo que tú hagas, ríndelo a Él. Y en todo lo que hagas, dale el reconocimiento a Él. Nunca digas, yo hice, yo soy, yo pienso, yo digo, yo creo. Tú y yo no importamos nada. Lo único que importa es Cristo en nuestras vidas. Porque Él se entregó. El acto de amor más grande que ha existido en la humanidad, en la historia de la humanidad, en la historia del universo, es que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, se encarnó y murió en la cruz por ti y por mí. Y además Él nos da la dignidad de ser usados por Él para su obra. ¡Qué grande privilegio! ¿Quiénes somos para robarle la fama y la gloria? No somos absolutamente nadie. Así es de que fíjate cómo termina. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. O sea, que estaban teniendo contacto con Tobías. Imagínate, los oficiales seguían en contacto con Tobías. Es incongruente. O estás en un lado o estás en otro. No podemos estar
mezclándonos y en alianzas con hombres, personas perversas que solo buscan desacreditar a otros o que solo buscan ganancias deshonestas, como lo dice el apóstol Pablo. Qué incongruencia de estos principales. Se estaban escribiendo, se estaban diciendo lo mucho que se querían. Saben, discúlpenme, no es así. Necesitamos aprender a ser tajantes y cortar esas relaciones nocivas. Verso 18 dice, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. O sea, había una relación de Tobías con el sumo sacerdote. Había ahí una relación. Entre sus hijos se habían casado y también había intereses familiares y personales. ¿Sabes? El ministerio no se hereda. El ministerio no se debe construir por intereses familiares. Sí, el Señor, yo lo sé, que Él llama generaciones, Él llama familias y el Señor permite que grandes hombres de la fe dejen legados espirituales. Pero estamos aquí hablando de los intereses probablemente económicos, materiales, de seguir oprimiendo al pueblo y de seguir creciendo en dominio y en posesiones y en heredades. Cuidado con eso, hermanos, porque eran estos hombres los que habían impuesto intereses y habían impuesto esclavitud y yugo sobre sus hermanos, los que estaban teniendo alianzas con Tobías. Por eso es que eran hombres perversos. Y termina así diciendo, también contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Bueno, estos últimos versículos dan a entender que esos gobernadores le estaban diciendo a Nehemías, no, pero Tobías es bien buena onda, Tobías es wow, super ultra, y Tobías es no sé qué, y todo lo que Nehemías decía, iban y se lo chismeaban, y todo lo que Nehemías decía, iban y se lo chismeaban a Tobías. Eso habla de que, pues obviamente no había una fidelidad hacia la obra de Dios, no había una madurez ni un entendimiento de que cuando estamos sirviendo a Dios debemos de tener mucho cuidado con quien nos asociamos. Así es de que, hermanos, les animo a desarrollar un corazón dadivoso, les animo a que en este tiempo comprobemos la veracidad de la palabra y que seas capaz de, sea mucho, sea poco, siembres en otros. Gracias a Dios por su palabra y, hermanos, el muro se va a concluir. No sabemos si van a ser 52 días exactos, pero el tiempo que sea después de esta temporada, sabemos que el Señor va a haber reconstruido algo, si tú así se lo permites, ¿sale? Va a haber restaurado algo en tu corazón, va a haber cosas restauradas en tu esposa, en tus hijos, en tu familia, y con la ayuda de Dios, después de este tiempo, sé que Dios hará una obra de restauración en nuestra congregación también. Les amo en el Señor y manténganse fortalecidos. No olviden asignar un día en la semana para ayunar, no lo dejen y pónganse al día, ¿sale? Que Dios me los bendiga mucho, les amo, que estén muy bien. Vamos a orar. Padre, toma este tiempo en tus manos, Señor, y que tu palabra produzca un fruto en el corazón de mis hermanos. Gracias porque es viva y eficaz y nos transforma. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Bye.